Hermanos, estamos viendo cuáles fueron las causas del exilio de Babilonia y la división del reino. Estábamos viendo que se hacía difícil leer la palabra de Dios en el Antiguo Testamento ya a partir del libro del primero de Reyes y en la primera de Samuel no es tan difícil, pero ya en la primera de Reyes, donde existe la división del reino, nosotros tenemos que saber a quién se está dirigiendo, si a los reyes del norte o a los reyes del sur. Y ahí vienen los profetas, hermano, y entonces tenemos que saber nosotros a quiénes le hablaron los profetas. Vimos algunos nombres que quizá para algunos de ustedes van a sonar un poquito difíciles, como Jeroboam y Roboam, pero son importantes, hermano, porque son la figura de lo que va a pasar en los últimos tiempos, ya que el nuevo pueblo de Israel es la iglesia. Y entonces vimos que el reino de Dios se dividía, el reino de Israel se dividió en el reino del norte y el reino del sur, y que en el sur había una sola dinastía que viene descendiente del rey David, pero que en el norte se van a suceder 9 dinastías diferentes, unas familias que matan a otras familias luchando por el poder real. Hermano, recuerda que Ahías, el profeta Ahías, le dijo a Jeroboam que 10 tribus le iban a tocar a él debido a ese pecado de Salomón, esa gran apostasía de Salomón con una gran idolatría. Y entonces a su hijo Roboam le quitaron esas 10 tribus del norte y se las dieron a Jeroboam. Y entonces, hermano, existe que en el sur hay una dinastía, pero en el norte hay muchas dinastías diferentes que no son descendientes del rey David. Recuerda, hermano, que también en el norte no existían levitas, no existían sacerdotes, no existía un templo. Y entonces lo que hizo Jeroboam fue nombrar sus sacerdotes, nombrar sacerdotes, levitas, personas que enseñaran, pero ya no enseñaron como nuestro Padre Celestial había hecho en la alianza, ya que Él había prohibido que fueran a Jerusalén al templo para celebrar la alianza, que se recuerda, hermano, que sin sacrificio no hay alianza. Y eso, hermano, es bien importante. Eso saldría por una predicación en donde las denominaciones protestantes, hermano, de ahora, ellos no tienen un templo en donde celebren esa nueva alianza que es la Eucaristía sellada con la sangre de Jesús, y no tienen sacerdotes también. Ellos se nombraron, algunos se autonombraron, algunos se nombran apóstoles, y ese, hermano, va a ser el hundimiento, ya que esas son las pequeñas apostasías de la iglesia, y posteriormente vendrá la gran apostasía en la misma iglesia, donde los sacerdotes van a empezar a dividirse en aquella iglesia fiel y aquella iglesia apóstata. Hermano, mira cómo es que se va repitiendo la historia. Y ahora, hermano, vamos a ver que estos profetas de Israel trabajaban en conjunto con los sacerdotes, cuyo trabajo era de suma importancia. Muchas veces también informaban a los reyes de los deseos del Señor. Y los sacerdotes venían de la tribu de Leví, ¿te recuerdas, hermano? La tribu de Leví. Los descendientes de Aarón, hermano, que también era de la tribu de Leví, pero nuestro Padre Celestial, allá en el monte Horeb, cuando hicieron el becerro de oro, ya a los levitas y a los primogénitos ya no los utilizaron como sacerdotes, sino que tenían que ser de la descendencia de Aarón. Y entonces las demás personas de la tribu de Leví eran levitas, y estos recibieron 48 ciudades cuando se repartió la tierra prometida. El rey David, hermano, estableció cómo debían trabajar los sacerdotes. ¿Te recuerdas que 2 semanas por año debían ir a Jerusalén para ofrecer el sacrificio, para cuidar el templo? Pero el resto de las 50 semanas de cada año debían estar ellos en sus ciudades enseñando la palabra de Dios, hermano, que es la ley. Ahí todavía no existían los escritos de los profetas, pero ¿te recuerdas, hermano, qué problema tienen en el norte, en ese reino del norte? Que Jeroboam, hermano, estableció sus propios sacerdotes independientes de los levitas. Y entonces eso, hermano, lo tienes que tener presente, porque esa es una de las causas de esas pequeñas apostasías que se están sucediendo en nuestra iglesia. Recuerda, hermano, que las denominaciones protestantes podríamos decir que son sectas
que salieron de nuestra iglesia católica, hermano. De ahí salieron. Recuerda que Martín Lutero era un sacerdote, era un monje agustino, y él fue el que primero que se rebeló, y esto es lo que estamos viendo el día de hoy. Entonces, ¿qué profetas hermano, qué profetas crees tú que hablaron a ese reino del norte? ¿Qué profetas crees tú? Eso es bien importante, hermano. Cuando tú leas a los profetas, tienes que ver a qué reino le estaban diciendo, qué tiempo, qué contexto político, histórico estaba sucediendo en ese momento, para que entendamos, porque muchas veces solo se saca algún versículo nada más y lo sacamos fuera de contexto, y entonces ya no dice todo lo que nuestro Padre Celestial quería decir. Entonces hay profetas como Elías. Saca tu cuaderno, hermano. Los profetas que le hablaron al norte son Elías, Eliseo, Amós, Oseas y Jonás. Hermano, también habíamos hablado que los profetas, muchos de ellos no escribieron como Elías y Eliseo. Ellos no escribieron ningún libro, y habían unos profetas que eran mayores y unos profetas que eran menores. Los profetas mayores, pues te recuerdas, era Ezequiel, Isaías, Jeremías y otros profetas menores, no porque fueran de menos importancia, sino porque según la longitud, según el volumen del escrito que ellos hicieron. Y entonces, hoy, hermano, quisiera que viéramos que también Abdías, hermano, Abdías es un profeta que profetizó para los edomitas. Esos edomitas eran descendientes de Esaú, y que profetizó que Edom sería destruido, y sucedió posteriormente la destrucción de Edom con el reino de Babilonia. El reino de Babilonia destruyó a esta ciudad, y entonces es importante para saber a quiénes profetizaron estos profetas, hermano. Yo quisiera hoy hacerte una pregunta. ¿Qué recuerdas tú, hermano, del profeta Elías? ¿Qué recuerdas tú acerca del profeta Elías? Yo quisiera hoy, hermano, que te fueras a Primera de Reyes capítulo 18. Primera de Reyes capítulo 18. Recuerda, hermano, que estamos viendo la Primera de Reyes, la Segunda de Reyes, y ahora vamos a empezar a ver también algunos textos de los profetas, para que vayamos entendiendo cómo es que el Antiguo Testamento se fue formando a través de estas revelaciones que vamos a empezar a ver. Entonces, Ahab, hermano, Ahab, ¿te recuerdas? Ahab es el rey en este momento que aparece el profeta Elías. Ahab es el rey en este momento, es el más despiadado de todos los reyes del norte. Estamos viendo, hermano, todos los reyes del norte. Ahora nos toca que ver, ya vimos a Jeroboam, vimos cuál fue la sentencia que le hizo Yahvé y los ejércitos a Jeroboam por haber pecado, por haber instituido sacerdotes, por haber puesto santuarios en las lomas adorando otros dioses. Ahora nos toca ver a Ahab, y Ahab es importante, hermano, porque Elías es el profeta que Dios manda para sancionar a Ahab. Ahab es el rey en este momento que aparece el profeta Elías, el más despiadado de todos los reyes del norte, y su esposa, hermanos, es bien importante, porque en una de las cartas a las iglesias, hermano, en el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis, te recuerda, hermano, que habían unos mensajes a las iglesias que son la figura, el tipo de la iglesia de los últimos tiempos, y ahí la esposa del rey Ahab es Jezabel, hermano. ¿Te recuerdas que había una doctrina de Jezabel? Y para poder entender esas lecturas del Apocalipsis, hermano, tenemos que saber quién era Jezabel. Y hoy, hermano, Jezabel era la esposa del rey Ahab, era un rey del norte. A solicitud de Jezabel, Ahab había construido templos al dios Baal y también a Moloch, el cual también ahí se le ofrecían sacrificios de niños, y además no habían sacerdotes de Yahvé en el norte, por lo que no había quien enseñara a los israelitas, y con esto se estaba perdiendo totalmente la fe en Yahvé, hermano. Estas tribus del norte fueron perdiendo su fe. Ya no habían sacerdotes que les enseñaran la ley, todo lo que Moisés y todo el Pentateuco. ¿Te recuerdas, hermano, que el Pentateuco son los 5 primeros libros de la Biblia? Con ese contexto histórico, hermano, con el rey Ahab, con la profetisa Jezabel y con el profeta Elías ahí, hermano, Dios envió al profeta Elías para que a través de él pudiera resurgir la verdadera fe del pueblo de Israel. Y Elías anuncia una terrible sequía de 3 años y medio,
y ese era un castigo a Ahab y al pueblo por su idolatría, y a la vez era un llamado a la conversión. Hermano, mira cómo nuestro Padre Celestial siempre, a pesar de que nos desviamos, Él nos da oportunidades y nos llama siempre a la conversión. Jesús va a venir a hacer lo mismo, nos va a invitar a la conversión. Elías, hermano, es el profeta. Entonces, saca tu cuaderno, hermano, y te vas a ir a buscar Primera de Reyes 17, 1 al 4. Y aquí el profeta Elías nos va a hablar a nosotros acerca de cómo era ese contexto histórico en ese momento, hermano, y eso va a ser motivo de la predicación próxima. Que el Señor te bendiga, hermano. Sigue meditando estas enseñanzas, sigue meditando el rosario, porque ahora quisiera que leyeras Primera de Reyes 17, 1 al 4, y con eso en mente sigue meditando esas enseñanzas y viendo cómo nuestro Padre Celestial actúa, dependiendo de cómo esos reyes estaban apostatando de su fe en ese momento, llevando a ese pueblo a la idolatría por no haber sacerdotes que enseñaran la ley.